ustedes? Qué bueno volvernos a encontrar. Qué gran historia la que estudiamos acerca de Josué. Y hoy no será nada diferente. Habrá una historia muy interesante. Vamos a aprender acerca de un personaje, un superhéroe que fue el que trajo la paz al pueblo de Israel. Este es Gedeón. ¿Quieren repetir conmigo? Gedeón. La situación no era nada fácil en el tiempo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se había olvidado de Dios y empezaron a adorar ídolos, a adorar dioses falsos. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos. Las victorias que habían obtenido, se habían olvidado también. El testimonio de sus padres se lo habían olvidado. Entonces el Señor retiró su protección. Para eso les había dado libre albedrío. No los forzaría a amarlo y a seguir sus consejos. Pero Dios nunca se olvidó de ellos. Dios nunca deja de amarnos, a pesar de que nosotros tomemos caminos distintos al que Él nos indica. Ofra era un pueblecito donde vivía nuestro héroe de hoy. Gedeón limpiaba el trigo aventándolo en secreto. Desde hacía 7 años los madianitos oprimían con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en lugares inaccesibles. Llegaban montados en sus camellos y destruían las cosechas. Se apoderaban del ganado, ovejas, cabras, vacas y de los asnos y caballos. Así, los israelitas llegaron a no tener ni para comer. Se vieron obligados a abandonar sus hogares huyendo a la montaña, ocultando todo lo que podían salvar de sus cosechas en cuevas para al menos salvar la vida. Y la situación empeoraba cada año. Solo en el desierto podría haber sido peor, se decían. Si Josué todavía viviera, él sabría qué hacer. Tristemente pensaban que el Señor tal vez ya no quería saber nada de ellos. Así que en su angustia clamaron al Dios Todopoderoso. ¿Y qué creen? Dios los escuchó, así que necesitaría de un hombre valiente que se dejara guiar. Dios deseaba que el pueblo de Israel reconociera que no tenía por qué adorar ídolos, sino solo confiar en Él. Y así fue. Los israelitas reconocieron que su comportamiento había sido erróneo y se arrepintieron, así que confiaron en que Dios los socorrería. Mientras Gedeón aventaba el trigo, pensaba si Dios realmente los libertaría. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando levantó su cabeza y bajo una encina junto al granero se encontraba un ángel del Señor allí sentado? ¿Quién sería aquel personaje? El ángel del Señor los saludó. El Señor esté contigo, joven esforzado y valiente. Pero Gedeón quedó perplejo y le contestó: si de verdad Dios está con nosotros, ¿por qué nos va tan mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Lo que realmente creo es que Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Pero el ángel lo miró y le dijo: con ese mismo coraje que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo, el Señor Jehová, te estoy enviando. ¿Se imaginan cómo quedó Gedeón en ese momento? ¿Qué harías tú si Dios te hubiese encomendado esa labor? Pues vamos a ver qué respondió Gedeón. Pero mi Señor, ¿cómo yo voy a liberar a Israel? Para mí resulta una misión imposible.
Tal vez Gedeón no conocía totalmente a su Dios, pues sabemos que con Dios todos somos invencibles. Gedeón tenía mucho miedo y siguió diciendo: Señor, yo necesitaría un ejército. Además, soy de una familia muy poco influyente y yo soy el menor de mis hermanos. Pero amiguitos, así ustedes tengan 4 o 10 años, Dios los puede usar mientras ustedes confíen en Él y hagan su mejor esfuerzo. Eso se lo dijo el ángel a Gedeón. Solo permite que yo te ayude y lo conseguirás. Vencerán a los madianitas. ¿Qué creen ustedes? ¿Gedeón aceptó el reto o no? Sí, claro que sí, lo aceptó. Aunque él no se consideraba un héroe, tenía miedo y puede ser que todos nosotros sintiéramos miedo. Los madianitas eran terribles. Así que Gedeón quiso estar seguro de lo que Dios le había dicho y quería estar seguro de que Él estaría con él. Así que pidió la primera señal. Le dijo al ángel: por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. ¿Saben, amiguitos? Los héroes de Dios siempre quieren estar seguros de que Dios estará con ellos. Nunca emprenden una tarea sin pedir de Dios su presencia y su guía. Así que el ángel lo esperó. Gedeón trajo un cabrito, trajo los panes sin levadura y los colocó en una roca y derramó el caldo en él. El ángel los tocó con la punta de su bastón y de la roca salió fuego y consumió la carne y los panes. Luego el ángel desapareció de su vista. Allí Gedeón se dio cuenta de que había estado cara a cara con el ángel del Señor. ¿No les parece eso maravilloso? Y así el héroe de Dios emprendió su aventura en busca de la victoria contra los madianitas. Así que lo primero que hizo fue convocar un ejército para luchar contra sus enemigos. Y muchos aceptaron su llamado. Sin embargo, Gedeón aún dudaba de las palabras del Señor. ¿Y si solamente fueron alucinaciones? ¿Será que Dios realmente va a estar conmigo? ¿Qué creen ustedes, amiguitos, que Dios está con nosotros? ¡Sí! ¡Claro que sí! Satanás siempre tratará de que nosotros dudemos de hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Así que pidió otra señal. Tomó un vellón de lana, lo colocó fuera del establo y oró: Señor, si es cierto que deseas que yo libere a Israel, entonces haz que cuando mañana amanezca encuentre la lana mojada por el rocío y que todo a su alrededor esté seco. Dios cumplió el pedido de Gedeón, pero Gedeón quería estar más seguro, pues pensó que tal vez la lana había absorbido la humedad del aire. Gedeón tenía un poco de vergüenza de pedirle otra prueba a Dios, pero lo hizo. Le dijo: Señor, no te enojes conmigo, por favor, pero quiero hacer otra prueba con el vellón. Te ruego que esta vez solo el vellón quede seco y alrededor de él caiga todo el rocío y esté mojado. Así que esa noche Dios lo hizo así. ¿Creen que debemos dar gracias a Dios por todas sus bondades y por su paciencia para con nosotros cuando desconfiamos de sus promesas? Y es maravilloso. Dios nos conoce así, como conocía a Gedeón y sabía que el joven necesitaba aquella segunda confirmación. ¿Le has pedido tú una prueba a Dios? Yo sí, muchas veces. Así que Gedeón dio gracias a Dios. Ahora todas sus dudas se acabaron.
Estaba listo para realizar la labor que Dios le había encomendado. Al ejército se unieron, escúchenme bien, 32,000 hombres. Sin embargo, Gedeón pensaba que eran muy poquitos para derrotar a Madián. Pero Dios antes mostró que eran muchos. Entonces hizo que despidieran a todos los que tenían miedo. ¿Tú tendrías miedo? ¿Te hubiesen devuelto a la casa? Pues resulta que de esos 32,000 se fueron 22,000. ¡Ah, muchos! Pero Dios le dijo, todavía son muchos. Yo creo que Gedeón se angustió. ¿Cómo? ¿Muchos? Si me parecen muy poquitos. Y el Señor le dijo, ahora llévalos a tomar agua. Y quienes saquen el agua con la mano y luego la laman con su lengua como perritos, entonces serán aptos. Los demás para la casa. Y solo quedaron 300. ¡Oh! ¡300 para todo ese ejército de Madián! Gedeón estaba muy perplejo. ¿Cómo voy a ganar la batalla contra un ejército tan poderoso como los madianitos, que se disponen de más de 100,000 aguerridos soldados? Dios le explicó a Gedeón, solo podrán vencer si yo, el Eterno, estoy de su lado. Nuestras victorias solo son el resultado de que Dios esté con nosotros. ¿Dicen amén? Cada uno debía tener un cuerno y un cántaro vacío con una antorcha dentro. Dios quería que Gedeón quitara cualquier miedo que tuviera todavía. Así que le dijo que se acercara al campamento enemigo y escuchara a unos soldados. Uno de ellos estaba contando un sueño que había tenido. El otro le dijo, ese sueño representa la espada de Gedeón. Lo que significa es que los israelitas nos vencerán. Su Dios nos ha entregado en las manos de ellos. Estamos perdidos. Gedeón y su ayudante regresaron a toda prisa y gritaron, ¡todos preparados, en marcha! Los madianitas nos tienen miedo, pues saben que el todopoderoso Señor de los ejércitos está de nuestro lado. Gedeón les explicó la estrategia. Encenderemos nuestras antorchas y las cubriremos con los cántaros para que no se vea luz. Cuando se dé la señal del cuerno, entonces todos tocarán al mismo tiempo sus cuernos. E inmediatamente quebraremos los cuernos, agitaremos las antorchas encendidas y haremos tanto ruido como podamos. Y así lo hicieron. Los madianitas de repente se despertaron de su sueño y se sintieron aterrados. Sintieron que había miles de soldados con Gedeón. Todo el mundo empezó a correr como si fuera algo muy terrible, una forma caótica, y a gritar sin saber qué dirección tomar, a la derecha o a la izquierda. ¡Ay! ¡Qué intentos por huir hicieron aquellos madianitas! Despavoridos, se atropellaban entre ellos en medio de la oscuridad. Cegados por el miedo y aturdidos por el estrépito y el griterío, empezaron a luchar entre ellos mismos y a herirse a muerte. Así venció Gedeón con tan solo 300 hombres al enorme y poderoso ejército de Madián. Dios dejó en claro que seremos superhéroes si nos dejamos usar por Él y ponemos todo nuestro esfuerzo. Tal vez tengas batallas que enfrentar. Solo confía en Dios y su poder y obtendrás la victoria. Gedeón fue un superhéroe porque dejó que el Señor lo guiara. No confió en su fuerza, ni en la fuerza de muchos,
pero sí hizo lo que Dios le pidió con toda su fuerza. Vamos a repetir el versículo que Dios trae hoy para nosotros. No por el poder ni la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Vamos a volverlo a repetir. No por mi poder ni mi fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Nos vemos en la próxima, amiguitos, y recuerden, no por mi fuerza, no por mi poder, sino por el poder de Dios. Chao, chao.